Historia de México. Luis Echeverría Álvarez. Presentado por Oseguera Fierros Axel Esteban. Zavala Ramírez Dante. Biografía. Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922. Es un abogado y político que gobernó México desde 1970 hasta 1976. Como miembro del Partido Revolucionario Industrial, PRI, actualmente es el presidente mexicano vivo más longevo de la historia del país. Echeverría y la economía. Economía. El gobierno de Luis Echeverría se embarcó en políticas populistas de elevado gasto deficitario y expansión monetaria para recuperar el consenso político. La estrategia política consistió en acelerar el desarrollo económico y repartir sus frutos de manera igualitaria mediante la expansión acelerada del sector público y de un papel cada vez más amplio en la toma de decisiones económicas. El efecto global de las políticas económicas aplicadas por Echeverría fue la enajenación del sector privado y la desestabilización de la economía, el aceleramiento de la inflación y el aumento de déficit extremo a fines de su periodo presidencial. Modelo de desarrollo compartido. El modelo de desarrollo compartido fue el plan implantado entre 1970 y 1976 por el entonces presidente de México, Luis Echeverría. Consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Características. Pretendía corregir las deficiencias del modelo de desarrollo económico anterior, impulsado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1954 y mantenido por Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz hasta 1970. Política. Ya en la presidencia, Echeverría emprendió lo que en su momento fue calificado como apertura democrática, que permitió una distensión del clima político del país. Eso fue el arranque. El problema vino después. Como populista que era, Echeverría abrió la billetera del país y empezó a gastar desordenadamente. El déficit público empezó en 2.5% del PIB en 1971 y en 1975 ya era de 9.3%. Echeverría recibió un país con una inflación de 4.6% en 1970 y en 1975 terminó en 11.3%. El crecimiento se sostuvo por la expansión del déficit y por tanto de la deuda pública. Momentos importantes. A pesar de la matanza del 2 de octubre de 1968, su carrera política fue en ascenso, llegando a convertirse el 10 de diciembre de 1970 en el presidente número 55 de los Estados Unidos de México, cargo que ostentó hasta el 30 de noviembre de 1976, cuando fue relevado por José López Portillo. En el periodo de su presidencia optó por la llamada apertura democrática. Acometió una política económica basada en la iniciativa del sector político y centró todas sus actuaciones en el diálogo. En su gestión, la economía mexicana creció a un nivel de 6.1%, promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas. Fue creado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Instituyó la Secretaría de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió alrededor de 16 millones de tierras a los campesinos. Creó la Comisión Nacional Tripartita, formada por empresarios y funcionarios públicos para solucionar la crisis económica en México. Después de reformarse la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de 1970, se reformaron propuestas
por la Subcomisión de Vivienda y se promulgó la ley Infonavit. Así fue como nació el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Dicho instituto mexicano se creó para que los trabajadores del país tengan derecho a obtener un crédito para poder adquirir una vivienda. A la matanza de Tlatelolco le rodean más intrigas y secretismo que respuestas, y a pesar de no haber ocurrido durante el periodo presidencial de Luis Echeverría, sí marcaría su carrera política e incluso su posterior periodo presidencial. La represión policial y militar a cualquier intento de manifestación política, pacífica o huelga fueron característicos en México durante al menos la década previa al gobierno de Echeverría. Sin embargo, y aunque él tratara de deslindarse de su participación, aumentando presupuestos a la UNAM durante su mandato y ofreciendo una plática a la misma, la represión continuó durante su mandato, haciendo evidente su responsabilidad en dicha masacre. El movimiento de 1968 no comenzó en 1968 y tampoco con la creación en julio de ese año del CNH, el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo estaba formado por más de 77 escuelas públicas y privadas de todo el país y llamó a diferentes marchas ese año, por ejemplo, en agosto, septiembre y octubre, siendo los más importantes la Marcha del Silencio en septiembre y la masacre de Tlatelolco en octubre. En ellas participaron decenas de miles de personas, desde amas de casa hasta trabajadores, sindicatos e incluso grupos de vecinos. Hubo distintas marchas mucho antes de que todo explotara en este año, todas con algún tipo de represión por medio de por medio, como en la huelga de 1963 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la cual fue reprimida por militares, o la marcha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en 1956, la cual también fue reprimida y le costó a los estudiantes la toma de su universidad por la milicia. Esta se prolongó un año. Las acciones tomadas por el gobierno fueron brutales. Las cifras no son claras respecto a cuánta gente murió ese día. El miedo del gobierno debido a la cercanía de los Juegos Olímpicos, una supuesta conspiración comunista, y la presión de la CIA, que además pagaba un salario a Ernesto Zedillo, fueron los factores que rodeaban al gobierno al momento de proceder con la masacre, la cual terminó con la vida de muchos estudiantes, quienes fueron perseguidos, incluso a sus instituciones, fueron humillados, golpeados y torturados. Las demandas del CNH cambiaron progresivamente. Al inicio consistían principalmente en la disolución del cuerpo de granaderos, eliminar las leyes de delito de disolución social y castigo a los responsables de agredir estudiantes. Luego, el pliego petitorio incluyó la liberación de todos los presos políticos y un diálogo público y abierto del Consejo Nacional con el gobierno federal. Las marchas siempre estaban sujetas al intento de diálogo y reclamo al Estado. En la marcha del silencio, por ejemplo, dejaron incluso un vocero permanente en el Zócalo para esperar respuesta del presidente y obligarlo a pronunciarse. Las relaciones internacionales de México, durante todo el sexenio, estuvieron marcadas por la crisis provocada por la represión y masacre del movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, el gobierno trató de acercarse con una política exterior, apoyando y siendo solidario con la Revolución Cubana. Incluso el presidente Echeverría visitó la capital de Cuba, La Habana, en 1975. Al presidente Echeverría se le conoce como el mayor exponente de la política internacional y las relaciones internacionales dentro de los presidentes por revolucionarios o los cachorros de la revolución. La política de acercamiento y apoyo también se extendió a gobiernos socialistas como el de Salvador Allende a Chile. El rumbo de la política exterior del gobierno se fundó sobre la expansión y diversificación de las relaciones económicas y comerciales y el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo. La inconformidad estudiantil y social continuaron en el gobierno de Luis Echeverría,
y la masacre de Tlatelolco lo persiguió durante todo su sexenio. La consecuencia de estas numerosas movilizaciones y protestas estudiantiles hicieron, por ejemplo, que se siguieran reprimiendo distintas prácticas. En este caso, y muy curiosamente, se prohibió prácticamente todo tipo de música de rock grabada por grupos nacionales. A finales de 1971, No, las luego de la mujeres, matanza de Corpus Axi. Christi y el ¿Se Festival agarran? de Rock y Ruedas de Avándaro, a esta prohibición se le llamó el abanderazo. La presidencia de Echeverría Ay, yo siguió nomás quiero ver a viéndose esa señora envuelta en competir todo y ya. tipo de represiones, como dije antes. El halconazo, otro encuentro parecido al de la masacre de Tlatelolco, y la guerra sucia, en la que se encargó de torturar y desaparecer personas. También se desataron olas de violencia, secuestros y asaltos a bancos por guerrilleros de izquierda, quienes al final fueron capturados por el gobierno de Echeverría. Estos secuestros envolvieron a su familia, a empresarios e incluso a su suegro, quien fuera secuestrado él mismo. Uy, 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 se le cayó la pelota.